Para este ejercicio de hoy voy a usar óleos Winsor & Newton y estos son los colores que voy a usar: blanco titanio, tierra de siena tostada, amarillo ocre, rosa permanente, violeta dioxazina, el pardo Van Dyke y dos colores opcionales que son el tono de amarillo cadmio y el azul cerúleo. Recuerden que siempre que estén trabajando con óleo les recomiendo usar una mezcla de aceite de linaza con trementina. Esto con el fin de que funcione como un dilusor para que sea un poco más sencillo de trabajar el óleo y nos resulte menos denso. El aceite también le aporta un brillo adicional que hace que se vea bien bonito. También voy a usar esta espátula que tengo más o menos pequeña, que me sirve para mezclar los colores. Si no la tienen, pueden mezclar con el pincel y no hay ningún problema. Después de sacar todos los tonos que voy a usar en mi paleta, para este ejercicio de rostro con óleos voy a hacer inicialmente 3 tonos de piel, empezando por el más oscuro. Este que estoy poniendo acá va a ser mi tono más oscuro, lo estoy haciendo con tierra de siena tostada y un poquito de violeta dioxazina. Aquí voy haciendo el ajuste a medida que voy mezclando. Voy haciendo el ajuste, es posible que también use un poquito de rosa permanente. Y como les digo, voy haciendo el ajuste. Mientras voy mezclando, según lo vaya viendo, le voy haciendo el ajuste. Si lo quiero un poquito más oscuro, pues le voy a cargar más de violeta dioxazina. Para el ejercicio que voy a hacer hoy, este tono me va a funcionar como el tono de sombra del rostro. A mí la verdad que me gusta trabajar tonos de piel morenos, oscuros, así que pues esta mezcla es aconsejada para este tipo de pieles. Ya si vamos a trabajar una piel más clara, pues entonces los tonos serán menos oscuros en este caso. Entonces pues para este ejercicio voy a usar, ya les dije, 3 tonos de piel. Uno me va a funcionar como la sombra, que es este que estoy haciendo, y luego voy a hacer otros 2 tonos intermedios y por último un tono muy brillante que se va a acercar mucho al blanco. Listo, después del tono oscuro voy a seguir con un tono intermedio. Para este tono mi base va a ser de amarillo ocre y también va a tener una carga de tierra de siena tostada y un poquito de rosa permanente, y acá ya empiezo a incluir el blanco en mi mezcla. Acá no hay como una fórmula exacta de qué cantidad voy a usar para cada tono que voy buscando. La fórmula es ir ajustando a medida que voy haciendo la mezcla. En esta que estoy haciendo, que sería como el segundo tono después de la sombra, intervienen en mayor medida el amarillo ocre y el tierra de siena tostada. Realmente lo que pongo de rosa permanente es mínimo para que no me quede un tono muy naranja, muy exagerado. Y también lo que pongo de blanco pues es mínimo, porque este tono que viene después de la sombra no puede ser tan claro y el cambio de tono y la transición después de la sombra no puede ser tan brusco. Así que lo que pongo de blanco es mínimo. Vamos ahora a hacer un tercer tono. Este tono es muy similar al que hicimos anteriormente. Intervienen los mismos colores: amarillo ocre,
tierra de siena tostada, un poquito de rosa permanente, pero acá el blanco pues va a intervenir mucho más que en el tono anterior, ya que pues este es bastante más claro. Antes de empezar a poner pintura, siempre es aconsejable que rebajemos un poquito el lápiz o el carboncillo que usamos para hacer el dibujo de guía. Es bueno desaparecer un poquito todas estas líneas porque puede que se vean incluso después de que pongamos pintura. Entonces está bueno que las desaparezcan un poquito. En este caso yo las estoy desapareciendo con una goma limpiatipos, tratando de desbastarlas un poco, que no se vean tan intensas, para que después de que ponga pintura no me vaya a resultar la sorpresa de que aún se ven las líneas de lápiz que usé inicialmente. Ahora sí voy a empezar a poner el color en el rostro que tengo preparado para este ejercicio. Primero sumerjo un poquito el pincel en mi mezcla de aceite de linaza y trementina, lo incluyo en el tono de óleo que voy a usar, que es el más oscuro, porque voy a empezar a identificar en mi imagen de referencia las zonas más oscuras que hay en el rostro y empiezo a ponerlas con el pincel. Luego de este tono oscuro vamos a aplicar el siguiente tono, que vendría a ser como un tono intermedio. Este tono acompaña al tono más oscuro para empezar a generar un volumen en el rostro. Entonces lo identifico en mi imagen de referencia y lo vamos a poner. Por ahora no vamos a generar ningún fundido, o al menos no va a ser el aspecto más importante en este primer paso. Si bien puedo generar una pequeña transición, esta transición más suave la vamos a hacer en capas siguientes, pero la idea con este primer paso, que denominamos mancha, es ubicar las zonas de sombra, los tonos intermedios y las zonas de luz de manera muy definida. Así que lo importante en este paso no es generar estos fundidos sutiles, eso vendrá en pasos posteriores. Vamos a poner el siguiente tono, que es como un segundo tono intermedio, más claro que el anterior. Este tono está presente en la mayoría del rostro y lo aplico dejando solamente un espacio final que correspondería a los brillos más intensos, a los tonos más claros. Ahora para el tono final voy a tomar una base blanca y voy a utilizar el pincel con el que estaba aplicando el último tono, de manera que no sea un blanco total, sino que sea un blanco un poquito contaminado con el tono intermedio más claro. No lo pongo blanco puro para no generar un contraste demasiado fuerte. Tal vez sobre el final de todo el proceso ponga tono blanco puro, pero por ahora este lo uso utilizando el pincel con el que estaba usando el tono anterior. Así que es un tono claro, pero no es un blanco puro. Después de haber hecho todos los tonos correspondientes al rostro como tal, a la piel, ahora voy a seguir con los labios. Para los labios voy a hacer un tono neutro y mi base va a ser de rosa permanente, pero a este rosa permanente le voy a incluir un poquito de los tonos
que usé en el rostro. En este caso le puse un poquito del tono intermedio más oscuro y lo estoy aclarando. Lo que estoy buscando es un tono rojo que tiende un poquito hacia el naranja, y por ahora voy a hacer un tono único, un tono base, que me va a funcionar como un tono neutro sobre el cual después voy a hacer algunas sombras y algunos brillos. Vamos a seguir ahora con los ojos. Estos ojos que tengo yo en la imagen de referencia tienen un tono un poquito verdoso, así que para generar este color voy a utilizar uno de los tonos que tenía como opcionales, que es el tono de azul cerúleo, y este tono verde lo voy a construir a partir de un amarillo ocre, y sobre este tono amarillo ocre voy a empezar a poner un poquito de cerúleo hasta que consiga un tono verde que esté de acuerdo con la imagen de referencia. Una vez conseguido el tono de verde, voy a empezar a aplicarlo en todo lo que corresponde al iris del ojo, y voy a solamente a respetar la parte central que corresponde a la pupila y de pronto un pequeño brillo que hay en alguno de los lados del ojo. Ahora vamos a hacer un tono oscuro utilizando el tono más oscuro que usé para el rostro, los tonos de sombra, y lo voy a oscurecer aún más agregándole un poquito de pardo Van Dyke y violeta dioxazina. Este tono oscuro que estoy haciendo lo voy a poner en la línea superior del ojo, en la línea de las pestañas superiores y en la pupila también. Y de igual manera es un tono que me va a servir para rodear el iris del ojo. Antes de continuar con ese tono oscuro, me olvidé de hacer primero un tono un poquito agrisado que vamos a construir con una base blanca, la cual vamos a contaminar con algo de este tono oscuro que hicimos para la línea superior de los ojos y las pupilas. Voy a poner incluso unos toquecitos de azul. Este es un tono agrisado que vamos a utilizar para poner en la parte blanca del ojo, lo que se denomina esclerótica, porque he visto que muchas veces muchas personas tienen tendencia a dejar esta parte del ojo completamente blanca, y pues es un error porque si bien puede que alguna porción sí sea blanca o muy clarita, normalmente esta porción del ojo lleva unos tonos agrisados que le dan esta sensación de volumen si tenemos en cuenta que el ojo pues corresponde a un globo, ¿no? Entonces tenemos que sombrearlo como tal, como esta forma circular que es. Ahora sí voy a retomar el tono oscuro con el que estaba trabajando anteriormente, porque me parecía de todas maneras importante antes de este tono oscuro trabajar la parte grisosa del ojo correspondiente a la esclerótica. Revisando un poquito el trabajo que hice inicialmente con los tonos de piel, me doy cuenta que este espacio que queda aquí sobre el labio superior quedó sin recibir pintura, así que voy a poner el tono que corresponde. En este caso, como es un brillo, pues le voy a poner un tono más claro que tengo en mi gama. Es muy importante siempre tener presente llenar todos estos pequeños espacios que pueden quedar inicialmente en la fase de mancha, porque estos pequeños espacios en los que se ve la tela crudo pues no se ven bonitos. Siempre un lienzo se ve lindo cuando está lleno de pintura y no hay espacios vacíos.
Vamos a continuar ahora haciendo el resto de la fase de mancha, que en este caso corresponde pues a todo el espacio que rodea este rostro. Eh, Aquí pues vemos una cabellera, parte del cuello y una porción de mano también que se deja ver en la parte derecha. El trabajo que hago de mancha siempre es identificando, en este caso, un tono principal de base. Acá esta zona que estoy marcando es una sombra que corresponde al cuello. Estoy usando el tono más oscuro que usé para el rostro y lo estoy mezclando con el tono oscuro que hice para la línea superior de los ojos. Y en el caso del cabello, lo que voy a hacer es poner este tono oscuro de manera general, plano sobre todo el fondo, y el trabajo de los efectos, los brillos y todos estos medios tonos que corresponden al cabello en sí, a los rizos que se le ven a esta mujer, lo voy a hacer en fases posteriores. Pero en esta fase inicial de mancha voy a poner un tono base en general. Me quedan estos dos últimos espacios que corresponden a una mano y a una porción de hombro. Estos espacios los voy a insinuar, simplemente voy a utilizar los mismos tonos que usé para la piel del rostro. Los voy a insinuar porque estas partes luego van a estar casi que completamente cubiertas de cabello. Sin embargo, pues voy a hacer la insinuación usando los mismos tonos que usé para la piel del rostro. Teniendo ya este tono de base, este tono oscuro de base en el cabello de esta mujer, ahora lo que voy a hacer es empezar a insinuar como unos brillos. En este caso voy a usar un tono amarillo ocre en general para en fases posteriores hacer ya unos efectos un poquito más elaborados, pero inicialmente lo que voy a hacer como para empezar a diferenciar un poco este gran fondo que puse oscuro, voy a empezar a variarlo ubicando los brillos de este cabello, que en esta ocasión es un cabello rizado. Entonces para esto estoy utilizando el tono amarillo ocre puro, generando estos visos. Ya hasta este punto se puede decir que terminé mi primera fase, que es la fase de mancha, y a partir de este momento lo que voy a empezar a hacer es empezar a corregir un poquito lo que ya he hecho, empezar a generar una transición entre tonos un poquito más suave. Esto quiere decir que a medida que voy poniendo los tonos, voy tratando de fundirlos de manera que su cambio no se vea muy brusco. Tal vez en algunos videos anteriores en los que toqué el tema de pinceles, de pronto se dieron cuenta que para este tipo de transiciones es muy útil usar estos pinceles viejitos que ya de pronto no usamos para otras cosas. En este caso, para hacer fundidos, este efecto difuminado, estos pinceles vienen muy bien, pinceles que están despeinados. O un pincel mop también nos puede servir para este caso, o simplemente con el pincel plano o lengua de gato que estemos usando podemos empezar a integrar unos tonos con otros. Acá voy a empezar nuevamente por el tono más oscuro, entonces uso de base que tenía inicialmente, pero en esta ocasión lo oscurecí un poquito más porque según lo que estoy viendo, este rostro tiene una sombra un poquito más profunda que va pegada a la parte donde está el cabello. Entonces ahí voy a hacer esa corrección de tonos. Aquí lo que va a empezar a pasar
es que de esos tonos que yo tenía inicialmente me van a surgir en el intermedio muchos otros tonos más. Es por eso que es bueno conservar todos los tonos que voy usando, porque a partir de ellos voy generando más mezclas, unos se van a oscurecer más, otros se van a aclarar, pero la idea es que entre todos los cuatro tonos que yo empecé a usar inicialmente en la fase de mancha, entre estos cuatro tonos voy a ir encontrando muchos más. Entonces esta es una mezcla que voy haciendo en el camino. Como les dije inicialmente, no hay fórmulas precisas para establecer de qué manera se hacen estas combinaciones, sino que ellas van surgiendo a medida que voy trabajando. Entonces, por eso es bueno sacar cantidades un poquito generosas de todos los tonos que voy a usar, porque voy tomando de ellos a medida que voy trabajando. Para este punto en que empezamos a hacer las cejas, yo tenía un tono de base aquí medianamente oscuro. Ahora voy a empezar a hacer unos trazos finos de manera que se vea como esta simulación de que estoy haciendo ceja por ceja. La idea es que también en los bordes veamos como desde donde surgen, y en la parte superior también que sobresalgan algunos de estos trazos. En este caso estoy usando un pincel plano que pongo de medio lado para lograr este trazo fino. Lo voy a hacer en ambas cejas de igual manera, simulando el pelo por pelo. Acá voy a empezar a trabajar en los labios. Como ustedes recuerdan, hice un color base que tenía como color principal rosa permanente y le fui mezclando los otros tonos de la piel. Ahora voy a empezar a hacer una sombra, generar una sombra en los labios con un poquito de los tonos oscuros que ya he venido usando para el rostro. Aquí la idea general con los labios siempre es esta línea central que los divide, pues es en un tono bastante oscuro, y de ella, en el caso del labio superior, surgen hacia arriba pues estas pequeñas grietas que son tan características de los labios. Así que para los labios el tono de sombra que voy a usar es el mismo tono oscuro que he venido usando en el rostro. Aquí lo que pasa es que como el color base está fresco, no se ha secado, porque es una de las ventajas del óleo, que se mantiene por mucho tiempo fresco. Eso me permite hacer efectos de fundido. Y si se dan cuenta, también el tono que pongo pues no queda tan oscuro porque se está fundiendo, se está mezclando con el color básico, el color rosa que puse inicialmente. Entonces pues esto me ayuda a aportar y a generar un color que no se vea muy separado, sino que se vea integrado, porque el tono básico me está ayudando a dar esa sensación. Entonces esta sombra de los labios, recuerden, la pueden hacer con el tono oscuro que están usando en el rostro, para las sombras del rostro. Ya puse los tonos de sombra en los labios. Ahora voy a empezar a poner los brillos.
Para esto voy a usar un tono prácticamente blanco puro y va a pasar lo mismo que sucedió con los tonos de sombra, y es que este color se va a mezclar un poquito con el tono de base, y pues el blanco no va a quedar tan intenso, aunque sobre el final sí necesitamos unos brillos bien marcados, pero inicialmente este blanco que voy a poner se va a fundir un poco con el tono de base. Aquí para lograr el efecto de labios, el trazo es un trazo que va como de forma vertical, ayudando a crear esta sensación de grietas, que en este caso y en esta imagen de referencia son bastante marcadas. Aquí entonces voy a empezar a fundir, a integrar un poco este blanco que acabo de poner para suavizar el tono y que esté más acorde con el tono básico. Lo mismo voy a hacer con el labio superior. Vamos ahora a entrar a hacer una de las partes que tiene más detalle y en las que más hay que fijarse, son los ojos. Aquí voy a empezar poniendo unos tonos claros que acompañan y rodean el interior del ojo y en algunos puntos hacia el exterior. Entonces voy a empezar a registrar todos esos brillos y todos esos detalles que veo en el ojo. En el ojo hay muchos detalles que hay que tener en cuenta. Ya les había comentado un poco sobre el trabajo que se hace en esta parte blanca, que es la esclerótica. En su extremo externo pues hay un tono un poquito más oscuro, es una sombra que se genera ahí en ese ángulo final del ojo. E igualmente en la parte superior, que también es una sombra producida por la línea de las pestañas. En la parte interna, en esta zona del lagrimal, yo la trabajé con un tono bastante siena, y ahí hay que fijarnos en que se produce un brillo que también es muy característico del ojo, entonces es muy importante también registrarlo. Voy a empezar a hacer una segunda capa en el ojo. Aquí voy a empezar por refrescar la pupila que había hecho inicialmente con un tono un poco más oscuro. Al que tenía anteriormente le agregué más pardo Van Dyke y violeta dioxazina para reforzar el bordeado del iris y la línea superior del ojo, así como la pupila. Hay que tener precaución para hacer estos trazos. Aquí me sucedió que el trazo se me fue un poquito errado, entonces inmediatamente corrijo la esclerótica. En el ojo, si nos fijamos en nuestra imagen de referencia, pues hay muchos cambios de tono. Aquí, por ejemplo, en ese tono inicial que hice verdoso, encuentro que hay tonos más claritos, entonces los voy a marcar con una carga más fuerte de ocre y blanco, pero también veo hay unos más oscuros, entonces también los voy a tratar de construir ese color oscureciendo el que ya tenía de base. Aquí lo estoy oscureciendo con más azul cerúleo, un punto más de el tono de sombra, un poquito incluso de violeta dioxazina, para hacer todos estos pequeños detalles que tiene el ojo. Entonces esta es una de las partes que más observación y más detalle requieren, pero pues asimismo vale mucho la pena concentrarse en todo este tipo de detalles, porque unos ojos bien trabajados y con mucho detalle hacen que el rostro se vea muy bonito. Vamos ahora a recurrir nuevamente a nuestro tono más oscuro para hacer este detalle que es muy importante, y es la línea del párpado. Esta línea es una línea que generalmente se marca bastante, es muy oscura. En este caso, esta específicamente es una línea que al final
se bifurca un poco, se abre, entonces es una línea que sobre el final es doble. También todos estos detalles que estoy em, puliendo, lo estoy haciendo porque el paso siguiente es hacer las pestañas. Entonces de ese modo toda esta zona del párpado y este pliegue pues tiene que quedar ya pues lista para hacer este otro detalle. Ya en el momento de hacer las pestañas voy a cambiar de pincel, voy a coger un pincel bastante más delgado. Yo voy a coger un pincel que tengo que es un pincel plano muy pequeño, que me gusta usarlo de medio lado, me da un trazo bien fino. Voy a empezar haciendo las pestañas inferiores, que son mucho más sutiles que las pestañas superiores, así que son unos trazos que apenas insinúo. Tengo que fijarme muy bien en la dirección de estas pestañas. Ahora voy a coger mi pincel liner y con el tono más oscuro y bastante carga de aceite para que el trazo fluya más fácilmente, voy a empezar a hacer las pestañas de la línea superior. Es un trazo que desciende y sobre el final se levanta, asciende y para lograr el efecto completo sobre el final del trazo hay que levantar el pincel para que la punta de la pestaña quede como debe ser. Entonces este es un trazo que de pronto hay que practicar un poquito, pero que tampoco es tan complejo. Simplemente con darle la dirección correcta y con levantar el trazo hacia el final ya tenemos ahí un efecto de pestañas. Con las pestañas también hay que fijarnos muy bien en qué dirección están, ya que las pestañas de la parte externa generalmente tienen una dirección diferente a las pestañas de la parte interna, y también siempre las pestañas externas son un poco más fuertes, más marcadas, y hacia el interior pues se van volviendo más sutiles. Para esta segunda fase en el cabello voy a reforzar el tono oscuro con este que hice ya para la segunda fase, que es más oscuro que el anterior, y voy a venir a reforzar esos oscuros cerca a los tonos de amarillo ocre que puse inicialmente para hacer un efecto un poco más realista. Así como reforcé los tonos oscuros en el cabello, ahora en esta marca inicial que hice con tono amarillo ocre, voy a hacer también una variación en cada uno de estos mechones, agregándole en algunas zonas un tono más oscuro y en otras zonas un tono más claro. La idea con el cabello es sobre estos mechones ubicar varios tonos que están sobre la misma línea de amarillo ocre mezclado con blanco, amarillo ocre mezclado con siena, mezclar como una gama de estos tonos para ubicar en los mechones y darles una variedad. Bueno, y este fue el ejercicio de rostro con óleos que hicimos hoy. La verdad es que lo hicimos con un poquito de rapidez. Tiene dos fases, tal vez hay muy poquitas zonas que tienen una tercera capa. Normalmente un ejercicio como este toma un poco más de tiempo. Puede a veces tomar incluso varios días o varias semanas, pero yo los aliento a que lo practiquen, a que
experimenten con los colores. Yo normalmente uso esta gama de colores que les mostré hoy, pero puede que ustedes en su práctica encuentren que hay otros colores que le funcionan, que les funcionan. Entonces, los invito a que experimenten, a que practiquen mucho y a que hagan un ejercicio de rostro con óleos para ver qué resultado van a obtener.